este video vamos a ver cómo hacer diseños de circuitos utilizando relés, utilizando lógica cableada. Para representar el funcionamiento de un circuito, para también diseñarlo, nosotros utilizamos esquemas, por ejemplo diagramas esquemáticos como los planos. Entonces en estos planos mostramos de forma ordenada qué componentes componen el circuito y cómo están conectados entre sí. Este es el primer paso, digamos, para hacer un diseño que luego va a ser llevado a la práctica en un montaje de un tablero eléctrico que luego se conecte con las cargas que hacen funcionar algún tipo de automatismo. También es útil para detectar las fallas de funcionamiento que se puedan presentar tiempo después en una máquina, para hacer también mantenimientos. Entonces es bastante útil saber entender cómo interpretar un diagrama esquemático para entender cómo funciona un circuito y poderle dar mantenimiento posteriormente. Nosotros vamos a usar algo que se llama los diagramas de proceso. Entonces los diagramas de proceso es una forma en la cual mediante unos rectángulos vamos a representar las cargas. Vamos a entender como cargas aquellos relés, que hay siempre contactores, que van a activar una carga como una luz, digamos un tipo de luminaria, que pueden activar un motor, que pueden activar algún tipo de motor de una banda transportadora, de un ascensor, de un malacate, etc. ¿Qué va a activar esas cargas? Lo que va a activar esas cargas son, por ejemplo, pulsadores, interruptores, contactos de un temporizador y sensores. Entonces, este tipo de señales va a hacer que los rectángulos que estamos viendo ahí se enciendan o se apaguen. Entonces esta serie de eventos va a ser representada mediante estos rectángulos y eso nos va a servir para entender cómo funciona un automatismo. Veámoslo con este ejemplo. Aquí podemos ver un diagrama de proceso en el cual un pulso S0 activa una carga KM1 y miren que la carga queda encendida y es apagada cuando llega un pulso S1. Antes de S0 no hay nada, luego de S1 no hay nada. Entonces eso quiere decir que S0, cuando llega a S0 es que se activa KM1 y KM1 va a permanecer encendido hasta que llegue un pulso S1 que lo apaga. Entonces miremos cómo podríamos nosotros realizar este diagrama de proceso en un circuito utilizando el simulador FluidSim. Entonces colocamos aquí, buscamos el FluidSim donde lo tengamos instalado y vamos a darle aquí archivo nuevo, vamos a ir donde dice componentes eléctricos, buscamos la fuente, entonces colocamos nuestro positivo, nuestro negativo, 24 voltios y ahí lo que vamos a hacer es colocar donde dice interruptores, vamos a poner un pulsador normalmente abierto. Ese pulsador normalmente abierto se va a llamar S0. Entonces volvemos acá y le vamos a poner de una vez el nombre, coloquémosle el nombre S0. S0 va a activar, como lo podemos ver aquí en el diagrama, S0 cuando llega activa a KM1. Entonces vamos a colocar un relé y ese relé se va a llamar KM1. Lo conectamos acá y este lo conectamos acá. Entonces veamos el funcionamiento. Cuando presionamos S0 se activa KM1, pero si yo quito el pulso se apaga. Y pues aquí lo que me muestra el diagrama es que llega el pulso S0, activa KM1 y luego ya no tenemos el pulso S0, pero KM1 queda encendido. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Ya habíamos visto en la sesión anterior que existe algo que se llama el autosostenimiento. Entonces vamos a poner un contacto normalmente abierto. Entonces, bueno, aquí pauso la simulación y coloco acá un contacto normalmente abierto y ese contacto normalmente abierto se llama, le vamos a poner el mismo nombre de KM1. Entonces va a ser un contacto normalmente abierto de KM1 que lo vamos a poner en paralelo al pulsador para que haga el autosostenimiento. Entonces aquí presionamos S0 y activa
a KM1. Entonces ya tenemos la primera parte, llega un pulso S0 y queda activado KM1. Ahora nos hace falta que llegue un pulso S1 y apague a KM1. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a quitar esta línea de acá y vamos a poner un pulsador normalmente cerrado. Ese pulsador normalmente cerrado lo vamos a poner acá y se llama S1, como lo muestra el diagrama. S1 llega y apaga a KM1. Podemos ayudarnos con estas, aquí donde dice símbolos de diagrama ladder, con una lamparita de estas que nos sirve como para entender mejor el funcionamiento del circuito. Coloco aquí un contacto normalmente abierto de KM1, entonces lo conecto por acá, que hago esta serie. Borro esto por acá y hago la conexión. Acá coloco KM1. Entonces cuando se active KM1 se va a encender la lámpara. Esto que aparece aquí abajo, debajo del relé, esto lo vemos en los planos eléctricos y quiere decir lo siguiente. Esta es la bobina de KM1. Este contacto normalmente cerrado, esta bobina entonces representa la bobina del relé KM1. Y como sabemos, los relés están conformados por una bobina y un juego de contactos. Entonces aquí me muestra los contactos normalmente cerrados de esa bobina, no aparece ninguno, y los contactos normalmente abiertos de esa bobina, que son aquí el 2, la línea 2 y la línea 3. Entonces quiere decir que hay un contacto normalmente abierto en la línea 2 y un contacto normalmente abierto en la línea 3. Voy a darle aquí play y pues aquí lo que vamos a notar es que al presionar S0 se activa KM1. Entonces cuando presionamos S0 se activa KM1 y luego tiene que llegar un pulso S1 y apagar a KM1. Entonces vamos a mirar, cuando presionamos S1 se apaga KM1. Entonces ahí hemos hecho el primer diseño a partir de un diagrama de proceso. Ahora hagamos uno más complejo. Vamos a hacer esta secuencia se llama una secuencia FIFO, del inglés First In, First Out, que quiere decir primero en entrar y primero en salir. ¿Quién es el primero en entrar y el primero en salir? El primero en entrar es KM1, miren, entra aquí primero por acción de S0, y es el primero en salir cuando S2 es activado. Entonces KM1 es el primero en salir, entonces por eso es el primero en entrar y el primero en salir. La secuencia FIFO, entonces veamos cómo funciona. Tiene dos cargas, KM1 y KM2. S0 activa KM1, luego llega un pulso S1 que activa KM2, luego llega un pulso S2 que apaga KM1 y finalmente llega un pulso S3 que apaga KM2. Entonces vamos a hacer ese circuito acá en el FluidSim. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una fuente de 24 voltios. Vamos a necesitar, según lo que muestra el diagrama, un pulso S0. Aquí una bobina KM1. Y por lo que nos muestra, cuando llega el pulso S0, KM1 tiene que quedar encendido. Entonces eso ya lo sabemos hacer. Lo que tenemos que hacer es poner un contacto normalmente abierto en paralelo al pulsador que activa KM1 para hacer un autosostenimiento. Entonces aquí colocamos un KM1 y lo que vamos a notar es que cuando enciendo S0, KM1 queda encendido y pues tenemos la primera parte. Ahora la segunda parte es que un pulso S1 activa KM2. Entonces vamos a hacer esa parte del circuito. Voy a ahorrarme algo de tiempo acá, entonces le digo control C, selecciono control C, aquí control B
y voy a hacer, como es lo mismo prácticamente, aquí lo que va a cambiar es lo siguiente, va a ser S1, el pulsador, y la bobina es KM2. Luego vamos a notar que cuando llega el pulso S1, KM2 también queda encendido, entonces también va a tener un autosostenimiento, pero esta vez va a ser con KM2. Entonces voy a proceder aquí a conectar. Y acá conecto. Entonces, cuando S0 activa KM1, queda encendido KM1. Se cumple esta parte. Ahora llega S1 y tiene que dejar encendido KM2. Y ya tengo esta primera parte que es que KM1 y KM2 estén encendidos. Ahora tiene que llegar un S2 y apaga KM1. Entonces vamos a ponerlo, vamos a borrar acá estas líneas y vamos a poner dos pulsadores normalmente cerrados. Entonces aquí presiono S2 y aquí voy a colocar S3. Entonces miren, S2 va a apagar a KM1 y S3 va a apagar a KM2. Entonces veamos la secuencia. S0 activa a KM1. Luego S1 activa a KM2. Listo, y se va cumpliendo el circuito. Luego, entonces ya tenemos aquí activado S0, S1, luego llega S2, apaga KM1 y luego S3 apaga KM2. Listo. Entonces para que ustedes de pronto les quede más sencillo mirar la secuencia, pues esta secuencia está sencilla, pero luego puede ser que uno haga unas secuencias más complejas. Entonces vamos a hacer unas líneas donde vamos a poner un contacto de la carga. Entonces, por ejemplo, un contacto normalmente del relé que activa una carga, que es KM1, y vamos a replicar este para, entonces control C, control V, para hacerlo con KM2. Procedo a conectar. Entonces, KM1, luego llega S1 que activa KM2, S2 apaga KM1 y S3 apaga KM2. Entonces, esta sería la manera de hacer un diseño utilizando diagramas de proceso. Y ahí acabamos de hacer una secuencia que se llama la secuencia FIFO. Este circuito tiene algunos detalles que vamos a analizar en la próxima sesión para corregirlos. Pero por ahora, entonces este va a ser nuestro primer paso para hacer diseños de lógica cableada.